大家好，欢迎来到跟太阳学中文，我是太阳。 Hoy vamos a aprender los números en chino, no solo la pronunciación, sino también los caracteres. Si no eres principiante, sería fácil para ti, pero seguro descubres algo nuevo en mi vídeo. En el vídeo anterior habíamos mencionado el pinyin, que es la traducción fonética de los caracteres en alfabeto latino. Y hoy vamos a ir utilizando poco a poco y nos servirá para ayudarte a pronunciar cada carácter chino. Aquí, en este gráfico, tiene 47 letras, entre sencillo y dobles. Como hoy estudiaremos los números, te iré explicando a medida que los vayamos usando y así no te resultará cansado y aburrido. Estas líneas que ves en la pantalla son 4 tonos, se dice shengdiao, de los 5 que se usan, pero el quinto no tiene representación gráfica. Vamos a verlo de uno en uno y lo practicaremos con la letra A. El primero es el tono horizontal y su pronunciación es suave y recta, como el sonido que emites cuando estás pensando en voz alta. Con la letra A sonaría A. El segundo tono sube hacia arriba y es parecido al tono cuando hacemos una pregunta. ¿Qué? Con la letra A sonaría así. A. El tercero es un tono que baja y sube, es como una montaña rusa y sería A. Con la letra A sería A. Y el cuarto tono sería un tono afirmativo, sí. Con la letra A sonaría A. Y el último tono es corto y rápido. Con la letra A sonaría A. Vamos a practicar de nuevo. A. A. A, A y último A. Este gráfico es donde practicamos los caracteres chinos. Se llama Tianzige. El carácter Tian tiene exactamente la misma forma y significa campo. Fijaos bien, este campo está dividido en 4 partes. Por eso nos ayuda a mejorar la forma de escribir para que sea bonito. Ahora vamos a hacer un poco de ejercicio con una mano, porque en China contamos el número con una sola mano. Primero vamos a ver los números del 1 al 5. Es igual que todo el mundo, ¿no? A continuación seguimos con los números de 6 al 10. Y aquí sí es diferente. Vamos a paso. Primero con el número 1. Se pronuncia I. Recuerden, es el primer tono. En este caso, la Y e I se pronuncia igual, pero se escriben las dos juntos. La escritura de carácter es más fácil que su pronunciación. Sería una línea horizontal. Y con esto puedes recordar que es igual que su tono. Lee conmigo. I. El número 2 se pronuncia R y el tono es el cuarto. R. La letra E para pronunciar tienes que poner la boca como sonriendo, la lengua un poco hacia atrás y el sonido sale de la garganta. La R no se pronuncia igual que en el español. Se pronuncia R. Tienes que poner los dientes casi cerrados, la lengua toca el paladar superior y el sonido sale de hacer vibrar la lengua muy ligeramente. Se necesita practicar, no os preocupéis. La escritura del carácter del número 2 es fácil. Son 2 líneas horizontales, siendo la superior un poco más corta. Vamos a leer juntos. R. 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 El número 3 se pronuncia san, lleva el primer tono. Y este sería muy parecido al español, con la característica de la A es muy abierta. La escritura serían 3 líneas horizontales de diferentes tamaños. La superior es la mediana y la centro es la más pequeña. Fijaos en el dibujo. Vamos a leer juntos. San, san, san. El número 4 es S. La I suena muy seca y tiene el cuarto tono. El carácter de 4 parece a una ventana con las cortinas recogidas. Lee conmigo. S.
4. El número 5 es 5 y aquí ocurre lo mismo que con el número 1. W y la U suena igual como una U. Por eso con el tercer tono se pronuncia U, baja y sube. El orden que está en el gráfico es el orden a seguir para tener una buena caligrafía, pero puedes cambiarlo si eso te facilita tu aprendizaje. Por ejemplo, hacer un número 3 en chino y luego añadirle 2 líneas verticales es como 3 más 2 igual 5. Todos los trucos que puedas utilizar te recomiendo que lo hagas. Vamos a leer juntos. U, U, U. Ya hemos aprendido los números de 1 al 5, su pronunciación y visto sus caracteres. Yo creo que no hay problema. Vamos a seguir. El número 6 se pronuncia liu, cuarto tono. El carácter parece una persona abierto de brazos y piernas, pero sin cuerpo. Vamos a leer juntos. Liu, liu, liu. El número 7 es chi. Aquí Q pronuncia igual que CH en español, pero no escriba CH, por favor. Con el primer tono se pronuncia chi. El carácter se parece a una T. Vamos a leer juntos. Chi, chi, chi. El número 8 es pa. Con el primer tono, la B se pronuncia fuerte. B. Debes morder tus labios con los dientes de arriba y abajo y pronuncia como una explosión. Con la A abrimos la boca grande. A, A. El carácter de 8 parece un bigote. Vamos a leer juntos. Pa, pa, pa. El número 9 es jiu. Es el tercer tono. Como una montaña rusa, baja y sube. La pronunciación de la J no es igual que en el español. Se pronuncia ji. Cierra ligeramente los dientes y sonríe. La lengua está pegada a los dientes inferiores. ¿Notáis cómo vibra la boca? Y U se pronuncia you como en inglés. Siguiendo estos pasos, intenta repetir conmigo. Jiu, jiu, jiu. Ahora vemos el número 10 y es shi, el segundo tono. Shi, la SH tiene un sonido parecido al que hacemos cuando pedimos que alguien haga silencio. Shh, shi. Su carácter es muy fácil. Es una cruz y el gesto es un puño. Vamos a leer juntos. Shi, shi, shi. Nos falta el 0, debido a que su carácter y pronunciación es más complicado. Lo he dejado de último. Este carácter está dividido en 2 partes. En la parte de arriba se escribe un carácter y en la parte inferior otro. Y la unión de estos dos dan forma a otro nuevo carácter, que en este caso es 0. Esto ocurre mucho en la escritura china. Se forman nuevos caracteres de la unión de 2 o más. Por esta razón, cuantos más caracteres sepas, más fácil será su aprendizaje y comprensión. El número 0 es liang, segundo tono. Liang. Aquí la pronunciación sería igual, salvo la G, que es un sonido totalmente nasal. Es similar al que haces cuando estás resfriado. Vamos a ver sus pasos mientras repite conmigo. Liang, liang, liang. Si quieres aprender los caracteres de estos números, los he subido en Google Drive. Debajo del vídeo hay un link de donde puedes descargar o imprimir. Ya hemos aprendido del 0 al 10. Había dicho en el primer vídeo que las palabras se construyen como un puzzle. Entonces, ¿cómo se diría 11? Puedes pausar el vídeo y continuar para confirmar si has acertado. El número 11 decimos 11, porque es 10 más 1. Seguimos. 12, 13, 14, 15. ¿Hasta aquí has adivinado bien? Pues muy bien, seguimos. 16, 17, 18,
9. Aquí te dejo una gran interrogante. ¿Cómo dirías 20 en chino? Escríbeme tu respuesta en los comentarios. Te contestaré. Vamos a ver si has comprendido cómo realizar el puzzle de forma correcta. Y en el siguiente vídeo te enseñaré más trucos. Por último, quería mostrar otro estilo de número que hay que saber y lo llamamos número mayúsculo en chino. Y es la misma pronunciación que hemos aprendido, pero escrito con carácter tradicional y solo lo utilizamos en situaciones legales. Por ejemplo, cheque de banco, recibos y documentos oficiales. Muchas gracias por tu atención. Si te gusta el vídeo, dale al me gusta, suscríbete y no te olvides de activar la campanita para notificarte cuando salga un nuevo vídeo. 再见!